Bueno, un nuevo programa de Renacimiento Nacional. Estamos grabando el día martes, esto sale en 2 días, el día jueves, ¿sí? Y hoy co-conduce Vinicio Bulobras. ¿Qué tal, Vinicius? Hola, Hugo. Y por fin pudimos arreglar un horario para vernos con César, que ha estado muy ocupado. César Trejo, combatiente de Malvinas, está a cargo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ¿sí? Fundador de la primera Federación de Veteranos de Guerra y con una larga trayectoria en la causa. Bienvenido, César, un placer encontrarnos. Bueno, gracias, Hugo. Sí, verdaderamente este nuevo aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, San Pedro y Esquivel, que es la terminología correcta para llamar a nuestras Islas adyacentes. Así es. Ha sido bastante movida, y gracias a Dios, porque bueno, hay una creciente devoción por la causa de Malvinas de parte del pueblo argentino y de las Tal vez sea una distintas reacción a la política antinacional, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cuanto más en peligro está la patria, cuanto más conciencia de la posible disolución de la patria y de su enajenación, hay una reacción popular que ve en la causa de Malvinas la síntesis de lo que queremos ser y de lo que no queremos ser. Claro, una forma de marcar el límite, ¿no? Atención, hasta acá. Bien, y contanos entonces, sabemos por el amigo, por Vinicius, que se vieron allá en la Tierra del Fuego. Así es, en el centro de la Argentina. En el centro de la Argentina. En el centro geográfico de la Argentina y digamos, la provincia a la cual pertenecen nuestras Islas Malvinas, claro. San Pedro y Esquivel. Bien. Y que además tiene, obviamente, también su proyección hacia nuestra Antártida. Sí. Hubo una presencia realmente multitudinaria. Se estima más o menos que 5.000, 6.000 personas fuimos del norte, como lo llaman los patagónicos, pero hubo alrededor de 50.000 personas en una ciudad que tiene 120.000 habitantes, ¿no? Imaginemos, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de personas habitándola. Imaginemos que un 40% se movilicen, son 1.200.000 personas. Es como si hubieran habido en ese acto, en proporción, 1.200.000 personas en Buenos Aires. Es decir, una multitud en un evento que comenzó siendo una muestra de resistencia de los veteranos de guerra a la desmalvinización. Comenzaron 4 o 5 veteranos de guerra hace 31 años. Bien. En Río Grande, ¿no? En Río Grande, con una carpita pequeña y un tacho para hacer un fueguito, y bueno, la gente se comenzó a solidarizar y a acercar hacia esa instalación que habían hecho los veteranos, y eso fue... En una vigilia. En una vigilia. En la espera del... Exactamente, a la noche del 1 de abril, para esperar en comunidad el arribo del 2 de abril y conmemorar así a los caídos, a los que peleamos y también fundamentalmente a la causa de Malvinas. Y bueno, fue creciendo y se convirtió, como se declaró formalmente, en capital nacional de la vigilia. Lo interesante es que bueno, esto viene de abajo hacia arriba, como todos los productos más genuinos que ocurren en nuestro país, que generalmente son iniciativas populares. Sí. Obviamente fueron gobernadores, legisladores nacionales, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo el gobernador de la provincia de La Rioja, Quintela, hubo diputados y diputadas de la Nación Argentina, de distinta procedencia. Estaba previsto que fuera la vicepresidenta de la Nación, cosa que no ocurrió finalmente.
obviamente estaba el gobernador, los intendentes de Río Grande y demás, pero los centrales los que hablaron únicamente, porque es ya una tradición, son los veteranos de guerra a través de sus expresiones organizadas, claro, y sus representantes. Sí. Y ahí estaban prácticamente todos los condimentos de lo que yo entiendo que si ese contenido y ese sentimiento se pudiera expandir como proyecto nacional, bueno, ahí cambia el rumbo de la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Algunos discursos, comento porque estuve escuchando a los veteranos que hablaron, fueron realmente maravillosos, porque en ese ámbito en donde hay una presencia de gobernadores, senadores, etcétera, vamos a decirlo así, dijeron las cosas claras, le cantaron a 40 más de alguno y de alguna forma también, ¿cómo decirlo?, limitan un poco la utilización política, la mala utilización política que puedan hacer los oportunistas, decir, bueno, esta es la causa y por la causa hay que hacer cosas palpables, digo, tangibles, concreta, no solamente reivindicarla una vez al año, los 2 de abril, digamos. Eso me pareció muy interesante y lo quería decir porque no estuve en Ushuaia, entiendo que esto se hizo en la ceremonia de Ushuaia, donde por ahí se manifestó esta expresión de los veteranos, pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Sí, yo de los 2 discursos estuve en los 2 actos, en el de Río Grande y luego en Ushuaia. En los 2 discursos, en primer lugar, hablaron los veteranos. En un momento dado, bueno, los 2 discursos tuvieron en común que fueron críticos de la política nacional hacia la causa de Malvinas desde la finalización del conflicto para acá. Sí. Es decir, se manifestaron críticamente hacia todas las políticas nacionales de Malvinas en estos 44 años. Y en segundo lugar, el punto que tuvieron en común es que ambos pusieron como prioridad para el futuro el tema, y del presente, el tema de la educación. Claro. Que no se están cumpliendo con las leyes de educación sobre Malvinas. No hubo reclamos, digamos, sectoriales. Claro, esa etapa, o gremiales. Esta etapa, digamos, que nos costó muchísimos años revertir el desamparo institucional, pareciera que ya es una etapa superada y donde se está poniendo como eje de la acción presente y futura cómo se enseña Malvinas en el sistema educativo de la Argentina. Bien, perfecto. Sí, la semana pasada lo entrevistamos al Comodoro Ganeau, que también mostraba un entusiasmo respecto de la posibilidad de implementar la ley que la 26.206, que es la de Ley de Educación Nacional, y en el artículo 92, inciso B, hace referencia específica a Malvinas y lo prescribe que se trate a partir del contenido de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Ahora bien, esto ha transcurrido ya casi 20 años y no se está cumpliendo. Nosotros, desde la Universidad Nacional de Lanús, estamos haciendo un relevamiento sobre el grado de cumplimiento de esa ley, y la verdad que hay provincias que han adherido también con leyes provinciales, pero al revisar los contenidos de las distintas materias y de los distintos niveles, vemos que realmente no se cumple y que todavía sigue predominando aquello que se consagró durante el primer turno constitucional de Alfonsín, donde en el Congreso Pedagógico Nacional del año 1984 solo hubo una mención a Malvinas como la decadencia de la dictadura militar, quitando todo desarrollo histórico, geográfico, geopolítico, la valoración estratégica, los recursos, el tema de la proyección antártica, el pasaje interoceánico, en fin, todas estas dimensiones que hoy con tanta crudeza vemos por el avance británico. Claro. Entonces, bueno, Eduardo Ganeau, también con él estamos trabajando con equipos interdisciplinarios y de distintas procedencias, incluso investigadores y docentes y académicos civiles, también militares,
para poder, digamos, llevar los contenidos concretos en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la universidad, cómo debería, a nuestro entender, impartirse la causa y la cuestión Malvinas en el sistema educativo. Y bueno, estamos todos coincidiendo que esa es la prioridad fundamental, porque el primer ejercicio de soberanía y de independencia comienza por nuestra cabeza y nuestro corazón. Sí. Y ahí vemos, obviamente, una enorme grieta, ahí sí hay una verdadera grieta, que es cómo siente y piensa la inmensa mayoría del pueblo argentino y cómo lo transmite. Y cómo lo transmite y lo vive, lo ¿no? vive y lo expresa de distintas formas, infinitas formas, Sí. y cómo lo sienten y actúan las clases dirigentes, Claro. que es verdaderamente una grieta Y abismal. Y las élites educativas, las universidades, ¿no? Exactamente, todas las élites. Con honrosas excepciones, ¿no? En una gran grieta, como vos decís. Sí, bien. Bueno, está muy bien. Ahora, justamente, hace poquito leí, vos lo mandaste, el repudio a las declaraciones del ministro Petri, formuladas desde la Universidad de Lanús, por una cosa canallesca que dice Petri, ¿no? Que Presti. Petri era el anterior. Es el parece anterior, que claro. Presti. Un enroque hasta en... Un enroque hasta parecido al apellido, sí. Tienen razón. No, que él dice que el Belgrano fue hundido en un acto de guerra. Sí, el teniente general Presti quizás sepa de algún tema vinculado a la defensa, quizás, no lo sé, habría que verificarlo. Pero sin duda alguna no entiende nada de derecho internacional. Ese es un ignorante. El que ignora es un ignorante. Pero el problema es cuando este ignorante habla En nombre del Estado argentino. en nombre del Estado argentino. Evidentemente no entró en la materia y opinó, quizás con la intención de justificar a su jefe, el presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando afirmó que él es admirador de Margaret Thatcher. Claro. Entonces quizás esta declaración tenga más que ver no con la ignorancia de Presti en materia de derecho internacional, sino con cubrir a su jefe. Pero la realidad es que el derecho internacional tiene muchísimos fundamentos para demostrar que la orden de hundir al crucero General Belgrano constituyó una violación de ese derecho, porque en la Carta de las Naciones Unidas está prohibido el uso de la fuerza, y la única excepción a eso es el artículo 51, donde se consagra el principio de la legítima defensa. Entonces, Gran Bretaña acató, o dijo acatar, cuando mandó su flota, su task force, su fuerza de tareas, el derecho internacional, nunca lo negó. Por lo tanto, tenía que aplicar el derecho internacional, que consagra dos principios fundamentales, una vez que se autoriza el uso de la fuerza en el principio de legítima defensa. Los principios de necesidad y los principios de proporcionalidad del uso de la fuerza. ¿Qué establece el principio de necesidad? El principio de necesidad establece que uno puede hacer uso de la fuerza, el uso de la fuerza es legítima cuando es en respuesta o en prevención de un ataque inminente del enemigo. Es decir, cuando hay una amenaza inminente, sea aérea, naval, terrestre, misilística, de todas las distintas armas que se utilizan, yo puedo prevenir ese ataque, puedo anticiparme a ese ataque para evitarlo, para que no me produzca un daño. Es decir, ahí hay un principio de necesidad. Claro. ¿No? Y el principio de proporcionalidad establece que yo debo hacer el uso análogo a la amenaza. Es decir,
y a poner en la economía de la guerra, en la economía de fuerzas de la guerra, es mejor dejar fuera de combate un buque o una persona que matarla o destruirla o hundirla. ¿Por qué? Y porque si yo tengo un buque que queda fuera de combate y debe ser asistida su tripulación y el buque mismo para que no se hunda, estoy comprometiendo seguramente uno o dos embarcaciones más del enemigo. Mínimo, claro. Hay una movilización de fuerzas que requiere Exactamente. la atención Entonces yo ahí, en esas circunstancias, yo dejo fuera de combate 3 naves, no una. Claro. Pasa lo mismo con un herido. Si yo hiero a una persona, a un soldado, a un oponente, un enemigo, seguramente los... Preocupo y ocupo a 2 soldados 2 o más 3 más. que lo van a levantar, lo van a llevar, y ellos ya están fuera de combate también, porque no van a poder combatir mientras trasladan al soldado herido. Entonces, en realidad, en el caso que se pudiera demostrar la necesidad, el submarino de propulsión nuclear que hundió al Belgrano, el Conqueror, tenía 2 tipos de torpedos. Uno, con un tipo de torpedo podía haberlo dejado fuera de combate. Pero el capitán Redford Brown recibió la orden de hundirlo, no de atacarlo, de hundirlo. Claro, como este señor sabía, no como Presti, este señor sabía de las leyes de guerra y sabía de derecho internacional, se hizo repetir en 3 oportunidades la orden. ¿Para qué? Para deslindar su responsabilidad por el crimen que iba a cometer. Porque estaba, primero, el crucero General Belgrano estaba a más de 320 kilómetros del buque inglés más próximo, salvo el Conqueror. Ahora, el Belgrano no tenía capacidad de guerra antisubmarina, por lo tanto no es relevante. No era un peligro. El Conqueror siguió al Belgrano durante más de 30 horas, alejándose de la zona de exclusión, o sea, de la flota enemiga, rumbo hacia su base. Fue atacado cerca del Banco Burwood, que es una zona ya no disputada. Y además, como dije, la orden fue hundirlo. Por lo tanto, el capitán tuvo que utilizar el armamento que garantizara el hundimiento, es decir, el tipo de torpedo que garantizara el hundimiento. Hay una tradición naval británica que si un comandante de una unidad se hace repetir por 4ª vez, es decir, una vez más de la tercera, una orden de esa naturaleza en tiempos de guerra, en esa 4ª oportunidad el segundo comandante puede fundar su arma, pegarle un tiro en la cabeza y tomar el comando. O sea, hasta dónde estiró Redford Brown su responsabilidad para que no cupiere ninguna duda de que él no había cometido eso, salvo por órdenes superiores, para deslindar su propia responsabilidad. Por lo tanto, y además, digamos, valga decirlo, la investigación del crimen de guerra del Belgrano no comenzó en la Argentina, comenzó en Londres. Fue el diputado Tom Daley y otros diputados laboristas con un grupo que se llamó Belgrano Action Group, los que promovieron la interpelación parlamentaria de Margaret Thatcher acusándola de criminal de guerra. Y no fue un tema de una semana, de 2 meses, de 3 meses, fue un tema que fue desde el año 1982, desde el mismo momento en que se produjo el hundimiento, hasta el año 1987. Más de 5 años de investigaciones que dieron curso, lamentablemente, la victoria de las armas británicas le permitió a Margaret Thatcher ser reelecta en 2 oportunidades más. El tercer mandato no lo terminó de cumplir, la tuvo que sustituir John Major. Pero hubo ese intento que fue fallido y que derivó en un informe, el Belgrano Inquiry, que fue el producto de la comisión investigadora, donde se analiza perfectamente y se demuestra perfectamente que fue un crimen de guerra. Si no ocurrió una investigación, una denuncia y la asunción por parte del Estado argentino del reclamo, es por denegación de justicia de la propia clase dirigente argentina. Claro. Porque cuando se reanudan las relaciones bilaterales el 19 de octubre de 1989 en Nueva York,
presidente Menem, canciller Cavallo, embajador plenipotenciario Lucio García del Solar, van a Nueva York, se encuentran con la contraparte británica, firman la reanudación de las relaciones bilaterales. En esa declaración conjunta, el punto 3, justamente es la cláusula de lo que nosotros llamamos de impunidad de los crímenes de guerra, donde dice, ninguna de las partes se reclamarán por los actos acaecidos durante la guerra hasta esta fecha. Es decir, fue una imposición británica que aceptó en la primera declaración conjunta en lo que Julio González llama la entrega de la Argentina a la Comunidad Británica de Naciones, ¿no? El sometimiento y la rendición. No porque no exista el derecho, sino porque no hubo ninguna voluntad de los sucesivos gobiernos que ocuparon la representación del Estado argentino por hacer justicia y representar a los héroes de Belgrano. Claro. Bien, y al respecto, repudiando esto, es muy interesante lo que manifiesta la Universidad de Lanús, ¿no? Una de las primeras que se ha expresado en ese sentido, ¿no? Bien. Nos habíamos perdido algo. Volvemos para atrás. En la reseña que hiciste del 1 y 2 de abril, no comentamos de que viajaron también los ganadores del concurso de ensayos académicos sobre Malvinas que se había promovido desde el observatorio de la universidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, justamente los británicos han desarrollado a través de su historia de piratería, crímenes y sometimiento de naciones y pueblos, más que una destreza militar, que ciertamente la poseen, una mayor destreza que es la destreza de su poder blando. Claro. Es decir, su clase dirigente, sus políticos, su diplomacia, su inteligencia, funcionan como un relojito y conocen bien los puntos débiles donde deben operar sobre los territorios ocupados o sobre los territorios sometidos. Y en este sentido, han empezado a desarrollar hace muchos años, más de una década, ciertas acciones tendientes a encandilar algunos sectores muy encandilables. Muy encandilables respecto de, digamos, del glamour británico, entonces los invitan. Bueno, no hay prácticamente de la actual clase dirigente y de los últimos 40 años que no hayan sido invitados a Londres, al British Council, y con otras herramientas que tienen de seducción, donde les pagan, donde les hacen notar, digamos, que son parte de ese mundo, para ir ejerciendo un ejercicio de dominio moral y espiritual, sí, y intelectual y académico sobre esos sectores. Generalmente apuntan a sectores de la clase dirigente política, sectores académicos y demás. En una de esas acciones, hace justamente 10 años, iniciaron una convocatoria, un concurso de jóvenes universitarios. No solamente lo hicieron en la Argentina, lo hicieron en Uruguay, lo hicieron en otros países hermanos del Cono Sur o de nuestro hemisferio, y en un concurso que ellos llaman ¿Querés conocer a tus vecinos de las Falklands? Entonces, bueno, les dan premios, obviamente apuntan a que esos muchachos o chicas tengan un dominio del idioma inglés, o que sean bilingües, que tengan desarrollo en redes, porque les interesa trabajar en la producción de contenidos en redes. Y bueno, siempre hay un desprevenido que cae en la trampita británica. Y se venían pronunciando distintas universidades, de los cuales eran oriundos estos estudiantes que accedían al concurso, para expresar su repudio y demás. Pero nosotros entendimos que no bastaba con la expresión de un repudio, sino que había que desarrollar una acción institucional académica más importante. Bien. Que es lo que realmente ahí les molesta a los británicos. Entonces, con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el municipio de Río Grande,
la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina y el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, rápidamente organizamos un concurso de ensayos académicos que se llamó Malvinas, porque esto tiene otra llave: soberanía, identidad y territorio. Lo hicimos en poco tiempo, con escasos recursos, pero logramos convocar a docentes, no docentes, estudiantes y graduados, en cada categoría, con 3 ejes de trabajo. Y bueno, la verdad que nos sorprendió, pese al poco tiempo y los escasos recursos, ver la respuesta no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, descubrimos que hay muchísima gente que está en soledad o en pequeños grupos, que está pensando el conflicto del Atlántico Sur, que está pensando a la patria, que está pensando en términos estratégicos, históricos, jurídicos, literarios, etcétera, y que los mueve en su emoción la causa Malvinas. Son muchos. Y bueno, efectivamente se produjeron 3 trabajos: Juan Facundo Besón por la categoría graduados, Alejandro Escomparín por la categoría docente, María Estragó, una chica de Corrientes, de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Escomparín de la UTN, Besón de la Universidad Nacional de Rosario, y Daniela Barrera de la Universidad Nacional de San Martín por la categoría no docentes, que fueron elegidos como los mejores trabajos, y a mí me cupó la tarea por la Universidad Nacional de Lanús de acompañarlos al premio, que era justamente la participación en la vigilia de Río Grande del 1 al 2 de abril. Bien, bien, bien. ¿Y cuántos fueron los premiados entonces? Bueno, en principio 1 por categoría, 4, pero también vamos a editar un libro con los trabajos, no solo incorporando los primeros, los elegidos por puntaje, sino también los segundos y terceros puntajes, porque bien. Hay muy buena producción, muy diversa, de distintos ángulos, y queremos que eso sea conocido. Entonces vamos a editar y vamos a organizar presentaciones en cada una de las universidades, y estamos pensando, ojalá que podamos llegar a tiempo, de largar el concurso de este año. El segundo sería para premiar en este año a partir del Día de la Máxima Resistencia, que es el 14 de junio de 1982. De poder convocar para que haya un poco más de tiempo, ¿no? Tengamos la idea será cerrar para noviembre, una cosa así. Exactamente. Claro. Y el premio sería para el 2 de abril del 2027, también en la participación de la vigilia, que es un evento realmente conmovedor, ¿no, Vinicius? Sí, totalmente. Algo hemos hablado de eso. En el programa anterior. Sí, exacto. Sí, tal cual. Realmente ahí se vibra en profundidad lo que es la causa de Malvinas y el sentimiento patriótico de nuestro pueblo. Bueno, hacemos un corte y volvemos en unos segundos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el programa. Vinicio co-conduciendo y el invitado especial de hoy, el veterano de Guerra de Malvinas, César Trejo. Vinicio, ¿tenía ahí alguna preguntita, alguna acotación que hacer? Efectivamente. César, vos venís hablando que la recuperación de Malvinas, antes que un hecho institucional, político, movilizado por las élites dirigentes, va a ser un hecho sustancialmente popular, es decir, que emerja de abajo hacia arriba, ¿verdad? ¿Podés desarrollar un poquito más sobre eso? Bueno, si no hubiera habido participación del pueblo dentro de las Fuerzas Armadas a través de los soldados conscriptos, que fuimos los primeros que fundamos organizaciones de ex soldados combatientes o veteranos de guerra, y muy probablemente no estaríamos hoy en el estado de reivindicación nacional que se produjo. Claro. Si no hubiera habido hijos del pueblo dentro de las Fuerzas Armadas, los familiares de los caídos, tanto de los caídos soldados como suboficiales u oficiales, probablemente también se hubiera debilitado mucho la causa. Es decir, nosotros, los que fuimos soldados, fuimos como parte del pueblo argentino, los muertos son parte del pueblo argentino, y la lucha contra la desmalvinización que dimos desde los primeros tiempos de la posguerra es también una obra del pueblo argentino. César, te agrego ahí una cuestión que siempre nos olvidamos, los civiles, ¿no? Los Sí. civiles veteranos de guerra, ¿no? Y un saludo a Santiago Tetamansi. Sí. Ellos también, digamos, o sea, no solo fueron las Fuerzas Armadas, sino civiles que participaron voluntarios. Así es, hubo participación civil en el Escuadrón Fénix, que eran aviones que estaban, obviamente supervisados por el comando de la Fuerza Aérea Argentina, pero que eran aviones civiles que realizaron tareas, desde abastecimiento, traslado, avistaje, inteligencia aérea, diversión de radares enemigos, en fin, una serie de tareas. Estuvo Vialidad Nacional, estuvieron los marinos mercantes, que iban a bordo de los buques civiles, que desarrollaron tareas de abastecimiento, pero también en algún caso tareas de inteligencia sobre la flota. Hay muertos civiles del Escuadrón Fénix y de la Marina Mercante. Hubo gente del Correo, estuvieron los periodistas de la agencia Telam y del canal oficial, de Canal 7, ATC en esa época, Argentina Televisora Color. En fin, hubo una múltiple participación de civiles que no tenían estado militar y que fueron de manera voluntaria, como muchos de los soldados que fuimos voluntarios, porque si bien teníamos la obligación de la ley del servicio militar, consagrado en nuestra Constitución como el derecho de los ciudadanos a armarse en defensa de la patria, porque no solo es un deber, también es un derecho, Claro. ¿no?
tenemos que Para concebirlo nosotros así. es un derecho, de hecho, más que un deber, porque lo hacemos con gusto, si uno lo quiere ver de esa forma. Claro, ¿no? pero a veces uno lo ve como una imposición de externa del Estado y Claro, demás. claro. Pero lo cierto es que es un deber, pero también es un derecho armarse en defensa de la patria. Y de hecho, 300.000 varones en la Argentina se fueron a anotar al Ministerio de Defensa como voluntarios, 70.000 mujeres participaron de las tareas logísticas, las tejedoras, las rezadoras, porque no, en esa época la mujer no estaba incorporada plenamente como combatiente en la Defensa Nacional, en las Fuerzas Armadas, salvo, digamos, las veteranas de guerra que tenemos, que fueron personal sanitario, instrumentadoras quirúrgicas y demás. Hasta ahí era la participación de la mujer. Hoy no, hoy tenemos oficiales, suboficiales en las 3 Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad y demás. La participación de la mujer hoy es mucho más plena en el sistema de la defensa, pero en esa época no. Y bueno, esto fue una cuestión que no entendió la dictadura, porque no dio participación. A veces con algunos amigos imaginamos qué hubiera pasado si se hubiera organizado una brigada terrestre de voluntarios de Bolivia, de Perú, de Panamá, de Venezuela, de Uruguay, de Brasil, de todos los países iberoamericanos, sudamericanos, mexicanos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una brigada y hubieran caído combatiendo ciudadanos de todo nuestro subcontinente, ¿no? Yo creo que la profundización del proceso de integración hubiera sido mucho mayor, porque no solamente... Y realmente los pueblos en ese momento sintieron esa guerra como con una gran admiración hacia Argentina, que tuviera la valentía y el coraje de enfrentarse a las potencias más grandes del mundo, y que son las que de alguna manera los pueblos saben que son las que sojuzgan a nuestros países. Acá, ante la situación actual, nosotros tenemos que decirlo con toda claridad. El presidente de la Nación ha declarado como enemigo a la República Islámica de Irán y a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Y la verdad que la República de Irán no es nuestro enemigo. Jamás sufrimos ninguna ofensa ni ningún ataque, aunque la inteligencia norteamericana e israelí le inculpen sobre los ataques a la embajada y a la AMIA. No está probado, no está probado. Y los gansos repiten, ¿eh? Y los gansos repiten, pero eso no está probado jurídicamente. No. Pero bueno, hay obviamente la imposición de un enemigo externamente, pero la realidad es que ¿quién ocupa 1/3 del territorio nacional? Depreda nuestras riquezas efectivamente. Ictícolas. Efectivamente. Y bueno, el Reino Unido de Gran Bretaña y sus aliados. Y Gran Bretaña... Entre los cuales está Israel. Iba a eso. Gran Bretaña no podría estar con una base militar en nuestras Islas Malvinas sin la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es ahí donde traiciona a Estados Unidos de Norteamérica las propias instituciones panamericanas por ellos creadas, como la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ambas cayeron en descrédito después de la guerra de 1882. Hasta en eso fue maravilloso. Hizo entrar en contradicciones al propio Estados Unidos de Norteamérica y las instituciones que creó para, entre comillas, defender de... Antes de 1982, una resolución de la OEA era casi una cuestión obligada de todos los países a acatarla, aunque no estuviera en el estatuto, pero era como una obligación. Después de 1982, la OEA se degradó, nadie cree en una resolución de la OEA. Y el TIAR, cuando fue invocado después, que fue en una oportunidad, cuando las inundaciones que sufrió el sur de Estados Unidos, México intervino invocando al TIAR, todos nos reíamos a carcajadas de que alguien volviera a nombrar el TIAR, porque ya cayó en absoluto descrédito. Por lo tanto, Gran Bretaña ocupa, es el que tiene los efectivos y demás, pero sin el apoyo de Estados Unidos, y ahora para la explotación de nuestras riquezas petroleras, asociándose a una empresa israelí, Navitas Petroleum, que compró la mayoría accionaria de la Rockefeller Exploration. Entonces, la verdad que
volviendo a Presti y cruzando esta situación, nosotros tenemos que decir, no queremos ministros de defensa que sean ignorantes y cómplices de la criminalidad de la corona británica, pero tampoco queremos enemigos inventados. Nosotros tenemos enemigos para los cuales nuestras Fuerzas Armadas deberían estar entrenadas. Y una recomendación para el ministro de Defensa, Teniente General Presti. Es tarde, quizá no sea tan tarde para leer un poquito más y dejar de ser ignorante, ¿no? Como lo es, pero que también cumpla con sus deberes. Entre ellos está el cumplimiento de una ley nacional del año 95 todavía incumplida, que es la 24.517, que es de su competencia directa. La pregunta que le hicieron no es de su competencia directa, y opinó, pero de su competencia directa está hacer cumplir la 24.517. ¿Y qué dice esa ley? Que se debe constituir, con base en el Ministerio de Defensa que él conduce, una comisión integrada por los 3 poderes del Estado para investigar, seguir profundizando la investigación de los crímenes de guerra. O sea, que se deje de decir tonterías, que cumpla con las leyes y que son mandatos también para él, que sería lo más conveniente. Muy bien, bueno, pero retomando el tema, ¿por qué? Lo vamos apartando, ¿viste? Sí, se va quedando. La afirmación acerca de que la recuperación, sobre todo, está puesto en la transmisión dentro del pueblo y en las acciones del pueblo, ¿no? Esa confianza que tenés y que hay que tener, ¿no? No, a ver, es conmovedor ver la emoción que despierta en la inmensa mayoría de nuestro pueblo la causa Malvinas. Es conmovedor. Nosotros lo hemos vivido siempre. Sí. Cada desfile, cada movilización, cada expresión. Y además, este último 2 de abril, nosotros hablamos de la vigilia de Río Grande, hubo vigilias en toda la patria, sí, y multitudinarias, masivas y llenos de fervor popular. Realmente es conmovedor ver eso. Ahora, ese sentimiento debe convertirse en proyecto. Eso, ¿y vos cómo lo imaginas, César? Si pudieras imaginar por un momento, ¿cómo se daría eso? ¿Cómo podría darse, mejor dicho? Bueno, nosotros tenemos que modificar, pienso yo que hay que modificar la Constitución Nacional en algún momento. Nuestro sujeto protagonista no es el Estado, no es la administración pública, no es los factores institucionales. Nuestro sujeto es la comunidad organizada. Ese es el sujeto de la historia y de la grandeza de la nación. Entonces, en algún punto vamos a tener que modificar el artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, porque está demostrado que esto no representante funciona. Que no representa. Representante claro. Que no representa. Sí. ¿No? Entonces, eso por un lado. Por el otro, en todo caso, tiene que surgir alguna expresión política que esté mucho más en sintonía con lo que siente y quiere... Que lo pueda vehiculizar, digamos. El pueblo argentino. Vamos a tener que encontrar la forma, pero eso no va a surgir de los miembros del establishment, porque están todos corrompidos por la oligarquía internacional del dinero. No digo todos, es una exageración. Seguramente hay legisladores, hay ¿sí? representantes. Sí, algunos de quedar. Yo conozco algunos, y no de un solo partido, sino hay, pero no encuentran. Claro. En general, no encontramos en general la posibilidad de que desde la política lleguen aquellos que representan más los sentimientos y el pensamiento y los deseos y los intereses de los argentinos. Entonces eso también. Ahora, mientras tanto, todavía la Argentina está en una situación de indefensión en términos de las capacidades de la defensa nacional. Que tenemos una clase dirigente mayoritariamente claudicante. Que tenemos una política deliberada de enajenación del patrimonio nacional. Sí.
y de desnacionalización de las conciencias de nuestros compatriotas. Y bueno, hay algunas cosas que desde la comunidad organizada, de la base popular, se puede hacer. Por ejemplo, bregar por la pelea por las ideas, como lo estamos haciendo acá, pero también amenazar los intereses británicos en nuestro país con la movilización popular, exigiendo que aquellos intereses que están ligados a la ocupación ilegal de nuestras Islas Malvinas, que son concurrentes, cómplices, sean castigados en términos económicos. Porque hay dos razones que los británicos entienden. La fuerza, de hecho, nunca le fue muy bien en la Argentina, no. Ni en 1806, ni en 1807, ni en 1845, tampoco en 1982. La guerra se peleó no en el territorio operacional, sino que se perdió en la conducción político-estratégica superior, que no estaba decidida a pelear, los comandantes que no querían pelear, no habían pensado la pelea. Los que estuvimos allí sí peleamos, queríamos pelear y lo defendimos bien. El problema, cuando no tenemos la capacidad disuasiva, para decirlo de esta manera técnica, lo que tenemos que apelar es al bolsillo. Al costo. El costo. Y ahí sí tenemos cierto grado de soberanía la comunidad organizada, como por ejemplo consumidores. Claro. Si nosotros conociéramos dónde están los productos del capital británico en alimentos, en energía, en minerales, en finanzas, que es lo que hay que tomar conciencia, y ahí seguramente podríamos afectar o pedir que el Estado tome medidas sancionatorias contra aquellos que son los cómplices. Para no favorecer esos intereses, justamente. Para no favorecer esos intereses. ¿Hay algún estudio concreto que aglutine? Tenemos. ¿Sí? Sí, tenemos. ¿Se puede acceder a eso? Tenemos y lo vamos a profundizar, lo estamos profundizando. Bien, bien. Porque el argumento van a decir, bueno, pero ustedes van a disminuir el trabajo argentino. No, se pueden sustituir perfectamente con empresas de otros países o empresas nacionales que ocupen esos segmentos del mercado, esa función. y dar trabajo a otros trabajadores que seguramente producirían mucho más trabajo que lo que está. Por ejemplo, la minería. Sí. La minería se la pone como una de las actividades que mayor capacidad de inversiones. Pero cuando uno ve cómo esas inversiones, si se transforman en puestos de trabajo o en distribución de riqueza en las provincias, y uno ve que no es así. Que lo único que están dejando, en todo caso, serán algunos dividendos para los que concesionan las cuencas. Claro. ¿No? Algún político, algún secretario, ministro. Los intermediarios del negocio. Los intermediarios, ¿no? Pero en el derrame de trabajo y de riqueza no hay nada para el pueblo argentino. Salvo si la toxicidad que implica el fracking. Ni siquiera para el Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional creo que hoy percibe un 5% alrededor lo primero que hizo el gobierno de Macri fue bajarle las retenciones. Sí. Y lo que hizo el gobierno de Milei es suprimir las retenciones. O sea, no hay... porque se supone que el desarrollo de las inversiones va a dar trabajo y va a dar riqueza. Es el único impacto, entre comillas, que tendría No ocurre. Claro. No está ocurriendo. Es decir, se la están llevando en pala. Sí. No solo el oro, que además se lo llevan a Londres, supuestamente para protegerlo, etc. Sí. La plata, el cobre, el manganeso, el tanino, sino los minerales críticos, el litio, las tierras raras que se usan en las más avanzadas tecnologías. Por lo tanto, hay un saqueo descomunal que no se escuchan muchos representantes de la oposición reclamar por eso. Parece que están bastante conformes. A lo mejor hubo alguna distribución de ahí, de algún beneficio para ellos, pero no se escucha a la oposición, no se escucha al periodismo, a la gran prensa, tampoco se escuchan a las academias, mucho hablar de esto, pero es un saqueo descomunal de recursos, de commodities que de alguna manera son de alto valor y que deberían estar dejando
riqueza al pueblo argentino y no lo hace. Y coincidentemente la mayoría son capitales británicos, o hay muchos ligados a... Canadá, Sí, Australia, Sudáfrica y Reino Unido, todos pertenecientes El a la comunidad Commonwealth británica, el Commonwealth completo. todo va a la corona finalmente. Todo va a la corona. Claro. Roban para la corona, saquean para la corona. Así es. Entonces, estamos en una situación, obvio, recuperar esos recursos estratégicos es tarea primordial para que no haya pobreza en la Argentina, para que haya empleo, para que haya inversiones genuinas y demás, que es el modelo antagónico al que se está aplicando en este momento. Que se genere trabajo. Que se genere trabajo, bien remunerado, ¿no? Claro. Pero bueno, no es precisamente el modelo que estamos atravesando en la actualidad, pero que es el modelo que tenemos que recuperar definitivamente, sin medias tintas, porque durante la llamada década ganada se habló mucho de eso, pero no se tocaron los intereses estratégicos, ni se denunció los acuerdos de Madrid, ni nada. Claro. Entonces, se habló mucho sobre que eran pingüinos y malvineros, pero después cuando en definitiva, en la práctica Tenía parche en el ojo también. en la práctica la extranjerización económica Claro. y la concentración económica fue todo para el capital transnacional. Vos, César, al respecto, vos hiciste un trabajo, venís haciendo un trabajo, ¿no?, sobre la desmalvinización en esos años, vamos a decir 2003, 2004 en adelante, y con esto, bueno, te hago la pregunta porque has escrito un artículo interesantísimo que ha sido publicado por la revista número 1 de Renacimiento Nacional, pero creo que es parte de un estudio un poco más profundo y más documentado, digo, más amplio. Igualmente lo publicamos y le pedimos que lo recortaran. Fueron como 14 páginas, así Claro. que imagínate. No, claro, es aún más amplio, así que Estoy terminando tenés para un libro, digamos. No, estoy terminando un libro que calculo que va a tener bueno, 350 páginas de esto. bien. Pero desde Alfonsín, desde Vignone y Nicolaides, los primeros desmalvinizadores, Claro. para acá, digamos, ¿no? Bien. ¿Te Hasta- acordarás del amigo Balsa también, seguramente? Balsa es un agente que fue puesto al frente del ejército para su destrucción durante 9 años. Es el ministro de Defensa que más duró en la historia argentina. Mirá. Todo un dato. O sea, y después le fue premiado con 2 embajadas en Colombia y en otro país del Caribe, un país de Sudamérica, del norte de Sudamérica, por los servicios prestados. Ah. Algunos dicen que recomendado por el general Colin Powell a el entonces canciller Bielsa, para poder, porque Colombia lamentablemente también ha sido un campo de experimentación de todos los laboratorios, Claro. ejercicios norteamericanos, desde la droga, la antidroga, la guerrilla, los grupos antiguerrilla. Bueno, Colombia ha sido un país bastante torturado por el Imperio del Norte, y bueno, Balsa fue a cumplir con su misión ahí. Balsa, en varias oportunidades incurrió en mentiras, es un mentiroso, así como digo que Presti es un ignorante, Balsa es un mentiroso. Lo he dicho, lo he publicado y lo vuelvo a reiterar. Mintió cuando dijo, en plena investigación, en la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra británicos en el año 1993, mintió cuando dijo que fue una guerra entre caballeros, que no había habido ninguna violación al derecho internacional por parte de los británicos. Le mandamos una carta documento, nos citó a la casa del jefe de Estado Mayor del Ejército en San Martín, fuimos a verlo allí, nos pidió disculpas en Pidió privado, disculpas. sí, que no Sí. se había dado cuenta, y que y le pedimos que hiciera público Esas disculpas, digamos, y esa... más que disculpas, ese Ese reconocimiento, la retractación pública. Claro. Lo hizo tímidamente y al poco tiempo volvió a incurrir en la mentira y hasta hoy sigue Sí, diciendo que es una guerra entre caballeros. Bueno, es un mentiroso serial a órdenes de los enemigos que hizo una buena, muy inteligente estrategia de imagen presentándose al país como Un general democrático. un general democrático, modelo de soldado. Acá el último modelo de soldado argentino que hemos tenido fue el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Ese es el último modelo de soldado argentino, patriota y consecuente. Balsa es uno más del proceso de destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Totalmente antagónico. Absolutamente. Son los arquetipos opuestos, ¿no? Bueno, ¿cómo va
¿Estás escribiendo ese libro de la desmalvinización? ¿Ya está pronto a finalizar? Lo que permite la actividad académica en la Universidad de Chadonú, la militancia con mis camaradas veteranos de guerra, los actos y las invitaciones. Y cuando uno tiene un poquito de tiempo, pone... La computadora. Sí, porque creo que Gabriel García Márquez dice... El mayor esfuerzo para el escritor no es la cabeza, es el culo silla. Pegar el culo en la silla y darle. Porque, bien, bien. ¿no? Pero bueno, sí, estamos terminándolo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo digo porque ya estamos casi en el cierre del programa. Nos queda informar de que en creo que mañana ya vamos a tener el número 2 de la revista. Y vamos a hacer la presentación este sábado, de 16 a 18. Los amigos que quieran venir a la presentación, le pedimos nos escriban al correo, ahí le pasamos la dirección. Bueno, y han escrito una cantidad muy importante de argentinos, de distinta procedencia. 17 artículos. Ajá. Más que en la primera vez. Más que en el número 1. Tiene algunas páginas más que en el número 1, que es este que está acá. Y creo que vamos a lograr mantener el precio. Así que bueno, están todos los amigos que nos ven invitados a escribirnos. Y los que quieran ocurrir a la presentación también lo están. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un honor siempre compartir la mesa con ustedes. Y esta vez como entrevistado. Bien, sí, porque César cumple la doble función según las necesidades. Bueno, nos vemos el próximo martes para emitir el jueves.